Bueno, confirmando que somos predecibles los humanos, hay muchos puntos de contacto, vasos comunicantes, así que vamos a mentir y vamos a decir que estaba todo estrictamente planeado. Pero bien, cuando me invitaron y les agradezco, la verdad estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Yo estoy trabajando, soy filósofo, estoy trabajando este año sobre todo temas de pensamiento crítico como habilidad opuesta o no, vamos a ver, a la inteligencia artificial y el impacto en la democracia y la escritura. Vamos a tratar de hablar un poco de eso y le puse a esta pequeña conversación de la red al capullo, cómo la tecnología está moldeando una nueva sociedad. Y yo soy del siglo XIX, así que leo, pero les prometo que va a ser entretenido, o sea, más o menos dinámico. Primero quiero empezar a hablar un poco acerca de cierta promesa que muchos de los que estamos acá nos creímos que iba a ser cierta, de finales de los 90, comienzos del 2000, con la digitalidad, para luego ver cómo es el impacto actual. La revolución digital nació con una promesa de emancipación. Se la imaginó como una extensión del proyecto ilustrado. Más información, más transparencia, más libertad. A finales del siglo XX, la web parecía como una gran plaza pública global, un espacio de vínculos horizontales, de colaboración espontánea y de circulación libre de ideas. Pero esta fe en la transparencia informacional demostró ser una forma de ingenuidad ilustrada. Pensábamos que con más información vendría más verdad, pero la información no es lo mismo que la verdad y hoy convivimos con fake news, con discursos de odio, con algoritmos que filtran nuestras experiencias e incluso ideas. La conexión que prometían Internet y las redes sociales, que en su origen se pensaron, ¿no?, como un tejido comunitario, terminó convertida en una red de control. La misma estructura que prometía garantizarnos autonomía fue colonizada por lógicas del rendimiento, la atención y la predicción. Y es que los algoritmos, lejos de ofrecernos neutralidad, simplificaron el mundo para hacerlo legible a las máquinas. Y en esta simplificación, eficiente, elegante, pero no inocente, el mundo humano está perdiendo matices, pierde ambigüedades, pierde conflictos. La realidad hoy quiere ser, yo lo veo mucho en mis amigos que trabajan en el mundo de la tecnología, frictionless. Hablan todos como que no haya fricciones, que todo sea como muy liviano, que justamente, ¿no? Que no haya conflicto. Pero la fricción es marca de comunidad y es parte del entendimiento. En la imagen del historiador israelí Harari, en una entrevista que dio en Japón, la digitalidad prometía una red, pero terminó fabricando un capullo. Las personas vivimos cada vez más en capullos individuales de información. Estamos tan bombardeados de información que quedamos ciegos a la realidad que nos rodea. Estamos atrapados en distintos capullos. Y por primera vez en la historia, una entidad no humana, lo que llamamos inteligencia artificial, es capaz de crear semejante capullo de información. No es que la noción de capullo sea necesariamente algo malo. A lo largo de la historia, la gente ha vivido en capullos culturales. La poesía, las leyendas, los mitos, el teatro, la arquitectura, las herramientas, la cocina, la ideología, el dinero, todos los productos culturales que le dieron forma a este mundo salieron todos de la mente humana y construyeron el nicho cultural en el que crecimos y nos desarrollamos. En el futuro, sin embargo, muchos de estos productos culturales podrían venir de una inteligencia no humana. Nuestros poemas, videos, ideologías y dinero llegarán de la mano de una inteligencia no humana. Podemos quedar atrapados en este mundo ajeno, desconectados de la realidad. Este es el miedo que la humanidad guarda bien adentro desde hace cientos de años. Basta con pensar, como vimos recién, en los mitos de Pandora, el de Talos, el monstruo del doctor Frankenstein. Este miedo, insisto, que no es nuevo, ahora se volvió real y peligroso. Ya no vivimos entonces en una topología abierta, sino en una arquitectura de encierro, un entorno cerrado, autorreferencial, dopaminergético, donde cada sujeto se repliega sobre sí mismo mientras piensa que se está expandiendo. Es quizás, tal vez, una mutación civilizatoria. De esa utopía conectiva que teníamos los que entramos a Internet de los 90, pasamos a un régimen donde el poder no se ejerce por la coerción ni por el miedo, sino por la distracción. Scrollear, swipe up, hacer multitasking. Los videos cortos verticales son hoy, como veíamos en el video inicial de los críticos argentinos, los videos verticales son para muchas personas el único formato posible. Ya no se trata de prohibir, sino de estimular sin pausa.
Ya no hay que vigilar, sino seducir. El control adopta entonces la forma de una cascada de estímulos, notificaciones, recompensas, pequeños impulsos que mantienen nuestra atención cautiva. En este nuevo orden sensorial, la hipercomunicación destruye el silencio interior y con él, creo, la posibilidad del pensamiento y del respeto. Es un espacio de ruido sin voz, de simultaneidad, sin comunidad. Ya no tenemos alma colectiva, ni relato, ni dirección común, somos capullos que juntos formamos, dice Han, un enjambre, una multiplicidad sincronizada, reactiva, sin memoria. El sueño de una humanidad conectada derivó en una especie de, como les decía, topología de soledades contiguas, en donde lo común se disuelve en la lógica del like, del me gusta. La comunicación se volvió permanente, pero la comprensión imposible. Y en ese ruido constante, el pensamiento, una habilidad que requiere pausa, que requiere distancia, que requiere crítica, se volvió una suerte de anomalía. Termino optimista, se los prometo. Pero nada, fui a un colegio católico, vamos a pasar por el Calvario. Bueno, entonces, ahora quiero hablar del impacto de tres tecnologías, de la tecnología en tres instancias, perdón. Entonces, esta promesa de revolución digital que muchos vivimos en los 90, no sé, yo siempre ahí comparo mi sensación, yo tengo 45 años, mi sensación cuando me conecté por primera vez a internet, que me la acuerdo mucho, yo soy de la provincia de Buenos Aires, en una ciudad que da a 70 kilómetros, en ese momento eran muy raros, a lo que después se hicieron más populares, le decíamos cibercafés, que era como un locutorio para conectarte con una compu con conexión dial-up. Me acuerdo mucho esa sensación, me acuerdo el mes, el año, en eso soy medio nerd. Noviembre del 96, mi madrina tenía en una ciudad cercana a la mía un cibercafé y no iba nadie, así que iba yo y se lo gastaba. Me acuerdo mucho esa idea de que de golpe todo estaba abierto, ¿no? Por eso me gustó de la entrevista esta de Harari, que leí la idea de la red, ¿no? Como recuperarla como metáfora. Y me pasó un poco en línea con lo que comentábamos recién, cuando yo empecé a usar ChatGPT un poquito antes de que saliera al público, porque tengo amigos muy nerds y participábamos del Mundial de Escritura con ChatGPT 3, que era bastante más complejo. Y no me puedo sacar la sensación que me quedó en el cuerpo de que cuando lo estuve usando en esos comienzos estaba haciendo trampa. Esa era la sensación que siempre me acompañaba, la sensación de que estaba como siendo parte de un engaño, que había algo que no estaba revelando. Entonces me parece que eso, ¿no? De la promesa de la red a la del capullo, a la del encierro. Entonces, quiero elegí tres territorios para no hacerlo muy extenso, en donde el impacto de esta tecnología lo vemos hoy: el mundo del trabajo, el mundo de la cultura y el mundo de la democracia. Son en realidad tres expresiones de una misma mutación: el pasaje de una sociedad del vínculo a una sociedad del rendimiento. En cada una de estas tres esferas, los algoritmos no son solo herramientas, se han convertido en principios organizadores de la vida social. No describen el mundo, sino que lo prescriben. No miden una realidad previa, la producen. Y acá quiero ser claro, el problema no radica en la existencia de la inteligencia artificial en sí, sino en la genealogía. Una tecnología, estaba ahí también, Javier lo trajo en uno de los slides, creada para optimizar decisiones bajo criterios de eficiencia, productividad y control, que terminó naturalizando una lógica burocrática del cálculo como forma de razón. Lo que nació como un modelo, cuando uno ve la historia de la fábrica, la dinámica trabajador-administrador, ¿no? Que buscaba reducir el error y aumentar las ganancias, hoy es una estructura en donde los algoritmos están desde lo que vemos en TikTok hasta métricas en las aulas. Yo soy profesor universitario y de filosofía, entonces se lee mucho en mis clases y he tenido padres que fueron a la universidad a comentar que en mis clases se leían muchos libros, no se enseñaba a usar GPT, o no se les, como si la función de la universidad fuese crear usuarios de plataformas y no ciudadanos. Lo traigo siempre a esto, esta semana lo traje mucho porque a veces cuando se habla de tecnología y aulas se piensa solo en los estudiantes y en los maestros y nos queda fuera, en mi caso con jóvenes, porque tienen 20 y pico de años, la misma presión de la sociedad y de los padres, ¿no? Esta idea de que ellos mismos le están diciendo en la casa, che, ¿qué haces leyendo? ¿No? Como que parece que hay algo ahí que
que queda viejo. Esta racionalidad se filtra en el trabajo cotidiano. Las plataformas ya no gestionan empleados, sino comportamientos, ajustando incentivos en tiempo real y transformando la autonomía en autoexplotación. Es posible trazar, creo yo, un fenómeno paralelo en la cultura, la homogeneización estética producida por sistemas de recomendación que convierten el gusto en dato y la creatividad en fórmula. Y esto permea en la subjetividad. Las redes sociales, como dice el teórico de los medios Geert Loving, han fundido el yo y la plataforma hasta volverlos indistinguibles. La tristeza digital, que es lo que sentimos muchas veces después de estar un rato con el teléfono, saturación, apatía, compulsión, no es un efecto colateral, es un modo de gobierno de las emociones. Como ya hace bastantes años, Neil Postman, el crítico cultural, comentó, hemos pasado del espacio público racional al espectáculo continuo. Él veía en la televisión de los años 80, un poquito después de La Mujer Biónica, que era la conversión de todo discurso en entretenimiento. Yo creo que eso que veía él, hoy se radicalizó en las redes, en donde la política, la noticia, el arte compite por segundos de atención. La advertencia que él tenía, que era que lo que amamos nos va a arruinar antes de que lo odiemos, resuena como una especie de diagnóstico de época. En este nuevo ecosistema, la eficiencia reemplaza el sentido. Las plataformas miden el valor de una canción, de una idea o de un candidato a presidente según su capacidad de generar clics, no de otros valores. Y la consecuencia de esa métrica universal es la desaparición de matices. El trabajo se vuelve tarea, la cultura contenido y la democracia un trámite. Si no hay, como dice Morozov, él dice un humanity lobby, yo lo traduje como no sé si un lobby humanista o una humanidad organizada que defienda una visión pública de la tecnología, corremos el riesgo de dejar el diseño del futuro en manos del lobby de la eficiencia. Loving lo formula en términos más existenciales. El resultado no es un colapso técnico, sino una sociedad cansada, distraída y sola. La revolución digital no solo cambió cómo trabajamos, cómo nos informamos o cómo creamos, cambió qué entendemos por trabajar, por saber y por crear. Cuando pensamos en el mundo del trabajo, a mí me gusta un librito de Kate Crawford, una socióloga australiana, el Atlas de la Inteligencia Artificial, que ella propone pensar la inteligencia artificial no como un sistema abstracto de códigos, sino como una industria extractivista, hecha de minerales, de energía, de trabajo humano y de datos. Lo que ella llama la megamáquina contemporánea funciona gracias a la captura de 3 fuentes de valor: la naturaleza, el trabajo y la atención. En esa tríada, el trabajo ocupa el lugar central. Detrás de cada aplicación que promete eficiencia hay una multitud de personas invisibles que etiquetan, corrigen, sostienen las promesas del algoritmo. El trabajo se vuelve así el eslabón más oculto y más esencial de la cadena de inteligencia artificial. Hoy no voy a hablar tanto de eso, pero si les interesa el tema de la escritura y la inteligencia artificial, es súper interesante una serie de trabajos. Este año en la jornada de jóvenes lingüistas de la Universidad de Buenos Aires se trabajó mucho. Quizás saben, las personas que estuvieron dándole como lo que a veces se llama la capa de gentileza o el filtro de gentileza de ChatGPT, que es la manera en la que finalmente parece que en esta estética transformer genera esta ilusión de empatía, fueron ingenieros recién recibidos, estudiantes de ingeniería de Nigeria, y es interesante que el inglés de Nigeria tiene ciertas palabras que ni en Inglaterra ni en Estados Unidos estaban presentes y que ahora entraron al lenguaje cotidiano de la generación Z. Es decir, esas palabras que eran de una región del mundo, ahora está, una región encima del sur global, están ahora en el norte global en los más jóvenes, de tanto que usan inteligencia artificial para muchas cosas, las incorporaron como propias. Y después hay otro estudio súper interesante, la palabra que más se usa, no sé bien cómo se pronuncia, pero yo la diría delve, que es como desarrollarse. Se usa muy poco en otras partes, se usa mucho en Nigeria y ahora lo usa mucho ChatGPT. Fueron a PubMed, que es como el gran repositorio de artículos científicos de medicina, súper prestigioso, y ves que el pico no se usaba nunca, no se usaba, 2023 se usa con todo, es decir, que se está usando en la investigación. Y eso es increíble, parecido a esto que decíamos de las marcas, ¿no? Yo las marcas que veo en el aula son mucho el guión largo, que ese guión largo tipo nada, y algo que por lo menos o en mi formación, en la formación del Río de la Plata, no estaba tan presente, que son los bullets, como armar
puntos. Mis alumnos me entregan trabajos hechos con un punteo. Digo, ¿dónde sale la idea del punteo? Es una idea como, no, digamos, no. Entonces, los algoritmos también reescribieron las reglas del empleo. Las plataformas como Uber o Rappi transforman a los trabajadores en nodos de una red que los controla minuto a minuto bajo la ficción de la autonomía. Ya no hay jefes invisibles, hay sistemas de gestión automatizada que asignan viajes, evalúan desempeños y modulan ingresos con precisión matemática. El trabajador no obedece órdenes, responde a incentivos, se autoajusta, se autovigila. La vieja figura del capataz ya no hace falta, hoy es una interfaz. En ese contexto, un autor chileno, Ulises Mejías, y uno creo que es inglés, Nick Coultry, en El costo de la conexión, que se los recomiendo también, hablan de que las plataformas no solo extraen datos, extraen vida. La economía de los datos es ante todo una economía colonial. Captura las huellas de nuestras acciones y las traduce en valor económico. Pero la materia prima viene una vez más del sur global y las ganancias en el norte global. Cada clic, cada trayecto, cada pausa se convierte en un insumo. El trabajador digital ya no vende su fuerza de trabajo, cede su trazabilidad. Esa lógica produce una forma inédita de alienación. No se trata solo de precariedad material, la falta de derechos, de ingresos variables, el aislamiento, sino una precariedad que podríamos decir, un poco exageradamente, ontológica. El trabajador es simultáneamente sujeto y objeto de vigilancia. Su cuerpo y su tiempo son, a la vez, materia prima y producto terminado. Nosotros con mi grupo de investigación siempre marcamos esta idea. Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si se siente libre, hoy diríamos que nos sentimos más libres que nunca, ¿no? Y nunca fuimos más vigilados. Eso es una idea increíble. Y en este régimen, por último del trabajo, el tiempo deja de pertenecer al trabajador. Los algoritmos imponen ritmos, monitorean movimientos, convierten la eficiencia en virtud moral. La promesa de libertad del siglo XXI terminó restaurando un taylorismo digital. El cronómetro ya no está en el bolsillo del supervisor o en la pared de la fábrica, sino en el sensor del teléfono. El resultado no es la utopía del emprendimiento, ¿no? De ser emprendedor, que se usó mucho acá, sobre todo en Buenos Aires, que nos quisieron vender hace 10 años, sino una suerte de nueva feudalidad tecnológica, donde pocos concentran el capital y millones proveen energía, datos y trabajos desde la periferia. Este nuevo trabajador es libre pero inasible, controlado por un amo que no tiene rostro. Por eso, cuando hablamos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, no solo hablamos de robots que nos puedan reemplazar, como en esa página, ese portal. Hablamos de personas que empiezan a comportarse como robots, entrenados para responder a métricas, no a significados. Segunda instancia, el mundo de la cultura. Pocas esferas, creo, revelan tan claramente el impacto de los algoritmos como la cultura. Creo que esta semana crítica lo dejó en claro. Si en el siglo XX la industria cultural, no sé, Adorno, Horkheimer, homogeneizaba el gusto desde los medios masivos, hoy esa tarea la cumplen las plataformas digitales, con una predicción y una ubicuidad que aquellos pensadores apenas podían imaginar. La cultura ya no se produce para las masas, se fabrica desde los datos. Hay otro texto que a mí me gusta mucho, digo muchas cosas en inglés porque no están en castellano, pero se llama Filter World, como mundo filtrado, mundo filtro, de Kylie Chaika, que describe cómo los algoritmos de recomendación han aplanado la experiencia estética. La promesa de la personalización terminó generando una cultura sin aristas, en donde todo se parece a todo. Spotify, Netflix, TikTok no ofrecen lo que deseamos, sino lo que no interrumpe nuestra atención. Un flujo incesante de lo suficientemente familiar como para no provocar resistencia. Las plataformas, dice en este libro Chaika, optimizan la cultura del mismo modo que las fábricas optimizan la producción, eliminando la fricción. La consecuencia no es la desaparición de la creatividad, sino su subordinación a la lógica del engagement. La visibilidad se volvió un criterio estético. Esta nueva, no sé, en la facultad de trabajo, antes de ayer hubo un evento para egresados y había una cosa que se llamaba el Instagram Point, que era un logo en donde podías sacarte la foto con tus compañeros porque era para gente que se reunía después de haber egresado. Y yo pregunté por eso y me dijeron, no, por el año pasado subían al escenario donde estaba y queda medio desprolijo, acá se ve bien el logo, los colores, ¿no? Esta nueva ecología sensorial produce un nuevo tipo de gusto que ya no es deliberado, sino inducido.
No elegimos tanto como nos dejamos elegir. Nuestra atención, medida en segundos, se vuelve el insumo más valioso del capitalismo digital. El resultado es una cultura confortable, adictiva, desprovista de riesgo. Hay una especie de minimalismo algorítmico, espacios, canciones, películas y textos que se comparten con la misma textura neutral, un tono que no molesta, que no hiere, que no disiente. La emoción fuerte o el disenso profundo se vuelven anomalías. Lo distinto deja de ser valioso, es simplemente difícil de recomendar. Ahí en Tristes por Diseño, Lovin, que en este libro nos recuerda que esta cultura no solo produce objetos, sino afectos. Las redes sociales fabrican un nuevo tipo de tristeza específica, una melancolía de la conexión constante. Nos sentimos agotados por el exceso de estímulos, pero incapaces de desconectarnos. La interfaz no solo distribuye información, modela estados de ánimo. Lovin, que en este texto lo resume posiblemente un algoritmo que está impidiendo que siga criticando. Igual seguro que es un cordobés que me quiere vender un plan de teléfono, pero bueno. Entonces, Loving lo resume de una forma inquietante. Las plataformas no venden felicidad, sino la promesa de ser vistos. Esa promesa nunca se cumple de todo, por eso es tan eficaz. Este texto, Tristes por Diseño, se consigue acá en Argentina, como El costo de la conexión. Yo lo di este año para jóvenes en una materia de filosofía, en la Facultad de Filosofía en la UBA, y los más chicos no les gustaba. Me decían, no, pero no somos tristes. Había una idea ahí de la melancolía, que capaz es que son jóvenes y no tienen el peso de los 10 millones de años que tengo yo en la espalda, pero me impactó mucho. O sea, nunca había notado tan marcado en el aula por la generación qué les parecía ese texto o no. Y hago 2 parrafitos nada más, les prometo, sobre el impacto de la inteligencia artificial en la escritura, pero porque justo lo que estuve todo este año trabajando. Creo que la automatización del lenguaje amenaza con vaciar de experiencia la palabra. Estos sistemas de inteligencia artificial producen textos correctos, coherentes, infinitos, pero como que no tuvieran voz. En la era de los LLMs, los Large Language Models, escribir dejó de ser un modo de pensar para convertirse en una tarea de optimización. Yo lo veo en mis clases, en los ensayos de mis alumnos, lo veo en LinkedIn, en LinkedIn, gente que yo conozco que no puede escribir, no sé, no puede hacer la O con un vaso, hace unos textos divinos, geniales, que están en los portales de noticias. Ahí veo colegas periodistas como yo, que nos vemos mucho con cosas que este tipo que escribió, va. Y a veces lo veo también en algunos libros. Últimos 2 meses empecé a ver libros que si me los cobran más barato, eso ponerle que los pienso, pero me los cobran igual. En un entorno donde la velocidad y la claridad pesan más que la duda y la ambigüedad, la escritura pierde su carácter existencial y se vuelve funcional. Escribir ya no es una forma de búsqueda, sino que parece ser una forma de evidencia. Entonces, esta combinación de procesos, homogeneización estética, tristeza digital, conversión del arte en una especie de performance y automatización del lenguaje, configura, me parece, una nueva fase de la cultura. Veremos cómo puede ser esto, ¿no? Cultura algorítmica, cultura artificial, una cultura que no se organiza y no tiene que ver con lo biónico que trae Javier, porque acá no hay nada que justamente sea de potenciación o de el humano acá no es lo artificial acá no es un copiloto, que creo que es un poco lo que está ahí. Acá yo lo critico como un piloto automático, ¿no? Entonces, lo que está en juego no es solo la producción cultural, sino la posibilidad misma de la crítica. Si el algoritmo reemplaza el gusto y la métrica reemplaza el criterio, el pensamiento pierde su mediación sensible. Esa es una ambigua en donde se formaban las interpretaciones. Y lo urgente no es desconectarse. Yo también estoy muy peleado con la idea del detox, que se dice a veces, o el bienestar digital, como bueno, todos nuestros problemas se van a solucionar si te desconectás, o bueno, dejar el teléfono en tu casa y salir a la plaza. Bueno, para mí eso siempre se olvida que es para privilegiados. Ninguno de los que estamos acá podemos decir, dejé el teléfono en mi casa y vine a disfrutar el cierre de la semana crítica. No podemos. Y somos muy privilegiados en una sociedad muy pobre como la Argentina de hoy, pero no lo podemos hacer. Entonces me parece que ahí también hay algo de algunas respuestas que yo veo mucho de textos de Europa, de un tipo de realidad que no es
por lo menos la argentina, pero creo que la latinoamericana, ¿no? Entonces, lo urgente no es desconectarse, porque es un privilegio, sino reaprender a sentir fuera del algoritmo, a devolverle espesor al deseo, al lenguaje. La tarea de la cultura, creo, no es producir necesariamente más contenido, sino defender esos espacios en donde todavía algo puede conmover sin ser rentable. Por último, el mundo de la democracia y la vigilancia. Sé que no es quizás estrictamente lo que uno piensa en una semana crítica, pero me parece re importante esto. Si la revolución digital transformó el trabajo y la cultura, para mí su impacto más profundo se juega en el terreno de la democracia. Allí donde el ideal moderno de la ciudadanía se fundaba en la autonomía del juicio, hoy asistimos a la emergencia de un nuevo tipo de poder, un poder algorítmico, una forma de gobierno que no necesita prohibir ni censurar porque prefiere predecir y dirigir. Y ahí traigo una cita de Shoshana Zuboff en La era del capitalismo y la vigilancia, que dice: lo que comenzó como un proyecto de conocimiento terminó en un proyecto de control, ¿no? Tomando esta idea de ese seminario que aparecía ahí del 56. Las grandes plataformas, Google, Meta, OpenAI, no solo observan nuestras acciones, las anticipan. Convierten la experiencia humana en materia prima conductual, modelan comportamientos futuros y venden esa capacidad de predicción como el recurso político más valioso del siglo XXI. En este proceso, la democracia deja de ser un sistema de deliberación y se convierte en un sistema de administración de conductas. Ya no se busca convencer al ciudadano, sino inducir el clic. Lo que antes era opinión pública, hoy se vuelve reacción privada. Esto es lo que Morozov llama, quizás sepan, solucionismo, ¿no? La creencia tecnocrática de que todo problema político puede resolverse mediante un algoritmo, es decir, con más tecnología. La política, que como les decía al comienzo, para mí por definición supone fricción, conflicto, incertidumbre, negociación, se disuelve en un mecanismo moral en donde toda decisión se presenta como optimización. El ciudadano deja de ser sujeto de derecho para convertirse en variable de ajuste. Otro filósofo que yo leo mucho y que también se consigue en América Latina, que es un filósofo belga, Marco Eckerberg, tiene un libro que se llama La filosofía política de la IA, y él advierte este desplazamiento que implica una redefinición de la libertad misma. La inteligencia artificial, al personalizar la información, elimina la libertad negativa, la que traía Berling, la que nos protege de la intromisión, y erosiona la positiva, la de actuar deliberadamente. ¿No? ¿Vieron esa teoría de los nudges, de los empujoncitos? Que digamos, muchas veces lo que hace la tecnología es darnos empujoncitos, no nos obliga a nada, pero así como cuando vas al súper, terminás viendo al supermercado, no sé, la yerba mate del medio, o no miras abajo, no miras arriba, es un tipo de lesión de la libertad suave, pero permanente. Nadie te obliga. No salís diciendo, si alguien me obligó a comprar esto, pero como está dispuesto todo, parece que está. Esos empujoncitos, esos nudgets, están en la inteligencia artificial, ¿no? La manera en la que nos presenta ciertos contenidos, la manera en que se monetiza la furia. No sé si conocen este fenómeno, los yanquis tienen nombres para todo, pero este es bueno, que se llama rage baiting, que es como como el engaño o el anzuelo de la furia. Como hoy, por ejemplo, en X, en el ex Twitter, vos monetizás las interacciones, ¿no? Y generás dinero. Hay mucha gente que se dedica a hacerte enojar. Entonces directamente lo que hace son comentarios muy xenófobos, a veces muy ignorantes, con errores, o simplemente para que todo lo que estemos acá, que nos queremos bien pensantes y progres, los condenemos y le estamos dando dinero. Y después te das cuenta que esa persona finalmente ni siquiera cree en eso, pero le quitó todo eso. Ahora que sí, ahora que tiene, ahora que tiene el concepto de rage baiting, lo van a ver un montón. Porque ni bien vean a alguien con ese tipo de opiniones y el tilde azul de que está cobrando, lo van a ver mucho, ¿no? Entonces, no es una manipulación explícita lo que hay, sino una pérdida de participación política significativa. De algún modo podemos pensar que la IA empieza a introducir una nueva forma de totalitarismo. Un totalitarismo que no necesita ni violencia ni ideología, sino comodidad. Voy a adelantar un poquito, pero yo asumí un embole, me parece. Voy a pasar a otro. Entonces, Zuboff lo resume con esta manera casi distópica.
el derecho a ser humano ha sido reemplazado por la obligación de ser transparente. Y ahí también creo que hay algo muy interesante. Si yo ahora terminamos, vamos a tomar un café o vamos a hacer una actividad al finalizar y, qué sé yo, me gustó alguien o quiero charlar con alguien y le digo, me das tu Instagram o estás en un bar y te dicen, no, yo no tengo redes sociales, ¿qué esconde? ¿Qué cosa rara hay? ¿Cómo puede ser? Entonces, esa idea de la vigilancia, que yo les decía, nos sentimos más libres que nunca y nunca fuimos más vigilados que ahora, también se esconde con la idea de que la transparencia es, bueno, si vos lo criticás es porque tenés algo que esconder, ¿no? Hay algo que esconder. Esa transparencia obligatoria y en esa, perdón, transparencia obligatoria se desintegra el espacio público. La democracia liberal se sostenía sobre el secreto, el voto anónimo, la deliberación privada, la intimidad del pensamiento. Hoy las personas cuentan qué van a votar, cuentan qué piensan de cualquier tipo, sepan o no, sobre algo. Si hay una obra de teatro que es muy polarizante, van a hacer un comentario sobre eso, la hayan visto o no. Acá en Argentina, no sé, qué sé yo, si le pones azúcar a la empanada o si tiene pasas de uva. Digo, siempre vas a encontrar algo y estamos como compelidos y hay gente que incluso te va a decir, che, no dijiste nada del conflicto de Gaza, no dijiste nada del 24 de marzo, ¿no? Como que está esta idea de que tenemos que ser todo el tiempo transparentes, ¿no? Entonces, la democracia se sostiene muchas veces en cosas de sigilo, de secreto. Este capitalismo de vigilancia, entonces, convierte el secreto en sospecha y la opacidad en delito. Entonces, esto es un régimen de hipervisibilidad sin poder. Una sociedad de sujetos permanentemente expuestos, pero políticamente impotentes. Ahí también recomiendo un libro de un sociólogo yanqui, se llama Exposed, que es de Harcourt, Bernard Harcourt, que habla muy sobre eso. Esta idea de cómo incluso la visión tradicional panóptica o la visión de la sociedad del espectáculo, todo eso se quedó corto. Como que ahora hay una cosa muy rara y es que nosotros nos volvemos sujetos de vigilancia voluntariamente, ¿no? Que eso me parece interesante. Dicho todo esto, no todo está perdido. Podemos reconocer, ¿no?, una dimensión política de la tecnología y me parece que ese es el primer paso para poder recuperarla. No se trata de abolir las redes, sino de repolitizarla, de volverle conflicto, incertidumbre, deliberación. Me salió unas partecitas de Mark Fisher, pero Mark Fisher imaginaba esa tarea como inventar el futuro, ¿no? Si lo leyeron. Recuperar el derecho de imaginar otros mundos posibles, e incluso dentro de la máquina. Ahora, yo comencé trayéndoles esta noción del capullo, ¿no? Para oponerlo a la de la red, ¿no? Esta metáfora. Ese entorno digital que con apariencia de conexión nos envuelve en aislamiento. El capullo no es una cárcel, porque podremos escapar cuando querremos. Es un refugio, estamos contentos ahí, felices, pero se termina volviendo una trampa. Nos protege del afuera, pero al hacerlo nos priva de la experiencia. No son necesariamente siempre capullos individuales, sino también colectivos, millones de capullos interconectados. Y eso me hace acordar a un texto de Byung-Chul Han que llaman el enjambre, ¿no? El enjambre. Han observa que la revolución digital no dio origen a una nueva comunidad, sino a una masa sin alma. A diferencia de la masa obrera, quizás de nuestros abuelos, ¿no? Siempre yo tengo una parte de mi familia que eran anarquistas y vinieron de Italia y a veces pienso en los debates de anarquistas de comienzos de siglo en este país, ¿no? Ese famoso 8-8-8, 8 horas de sueño, 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo. ¿Quién de acá durmió 8 horas? ¿Sin pastillas? No, nadie. No, porque siempre que un guacho me levanta la mano digo, ¿qué tomaste? Bueno, que está todo bien. Nadie duerme 8 horas, nadie trabaja 8 horas. No, estamos trabajando 12, 9, 15. Y si alguien trabaja menos, está buscando trabajo. Y ocio, por supuesto que tampoco, ¿no? Entonces pienso a veces, ¿no? A diferencia de esa masa obrera, por ejemplo, la de mi abuelo, cohesionada por ideales, por relatos, por un nosotros, este enjambre está hecho por individuos aislados, excitados, pero sin dirección, conectados, pero sin propósito. Dice Han en ese libro, el enjambre digital carece de alma, de espíritu, de un nosotros capaz de una acción común, solo produce ruido. El enjambre es simultaneidad sin comunidad, sincronía sin sentido, ese ruido, ¿no?, del enjambre de las abejas, que no hay una voz, simplemente
hay ruido. Y en ese pasaje aparece esto que traían de la hipnocracia. Voy a hacer un paréntesis. Esto está siendo grabado, así que voy a ser muy cuidado. No, para el contrario. Cuando saltó el escándalo de hipnocracia, quizás como contó un poco Javier, un libro muy popular, con una idea que ahora voy a traer, que me parece que es interesante, que tiene que ver con la regulación del deseo, teníamos este autor que era de Hong Kong, ¿no? Y que nada, no conocíamos, pero estaba ahí. Porque Javier dijo ahí los periodistas. Yo voy a hacer una defensa de una parte de mi gremio y les voy a contar algo más porque me obsesioné tanto que terminé charlando hace un mes con el autor. Este guacho, que se llama Andrea Colamedici, que ahora somos amigos, les voy a contar por qué, que yo me lo cité para putearlo y me terminó convenciendo. ¿Él qué hizo? Hizo un perfil de persona en academia, tenía una página web, le puso una cara, la cara estaba hecha por IA, pero bueno, digo, la veías, hay una biografía, si ustedes lo buscan te dicen, no, mirá, estudió en Berlín, tiene tantos. Entonces, yo no digo que los periodistas, o cuando alguien que haga una crítica, tiene que hacer todo el estudio de si el autor existe o no. Si volvemos a eso me da una fiaca, porque me da fiaca. Pero este tipo hizo genuinamente un engaño. Pero como estaba tan enojado, y ahora el libro salió en Argentina hace un mes, le dije a la editorial, ¿lo puedo entrevistar? Le aclaré y le digo, quiero ver esto. Bueno, es un tano comprador, tengo que confesarlo. Me cayó súper bien, había hecho toda la tarea, se había estudiado todo de mí, entonces tipo yo dije, qué comprador, de algún lado también los latinos sacamos las cosas. Bueno, y es súper fan de Borges, y eso es real, pero tiene libros sobre Borges y su editorial, tiene una editorial en Roma llamada Tlón. Entonces, ni bien arrancó la conversación que tuve con él, es tipo, no, el único filósofo que puede explicar a la inteligencia artificial es Jorge Luis Borges, porque un argentino, yo decía chauvinista, tipo, pero cuando le dije, bueno, pues hiciste un engaño, él lo niega. Él dice que fue un ejercicio, lo vincula con Pierre Menard, bueno, cada uno saca sus conclusiones. Las ideas están buenas, así que las traigo, pero estamos muy conectados, somos muy predecibles finalmente. ¿Cuál es la idea de ese libro? ¿No? La hipnocracia. ¿No? Yo les decía, Han, con ese texto que yo sé que es muy polémico también darlo a Han para un filósofo profesional, pero en el enjambre que tiene sus anitos me parece muy bueno. Si Han muestra cómo la comunicación infinita destruye la comunidad, Sun, que sería el autor de Colamedici, expresa cómo la estimulación infinita destruye la conciencia. ¿Qué es la hipnocracia? El régimen político de la distracción, que es lo que yo les conté al principio. Todo el tiempo estar distraído, ¿no? Que yo lo vinculo mucho con el video corto vertical, ¿no? Que uno a veces pasa mucho tiempo viendo Reels o TikTok y parece que no pasó nada y pasó de todo. Un sistema que gobierna no mediante la coerción o la censura, sino mediante la inducción de estados de trance. La sociedad hipnocrática no exige obediencia, sino participación, clics, likes, desplazamiento para arriba, reacciones. Cada gesto refuerza ese ciclo del estímulo y la respuesta. Mientras creemos que estamos actuando, solo estamos interactuando. Entonces, la hipnocracia no adormece al sujeto en el sentido de la hipnosis, sino que lo despierte despierto, excitado, atento, pero perdido en el teléfono, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Esa hiperactividad que reemplaza la acción. Y eso también lo veo mucho en mis alumnos. La semana pasada fue acá en Buenos Aires la Marcha del Orgullo. Y claro, yo tengo recuerdos de chico de juntarme a hacer o el 24 de marzo, o en una marcha universitaria, te juntabas a hacer banderas, te juntabas antes a armar como nada, qué sé yo, la comunidad, de donde salís, todo. ¿Y qué pasa hoy? Hoy son los chicos donde quizás hacen su propio cartelito, que tiene un meme, tiene una frase o algo, y buscan más que le saquen la foto para después subir las redes, que efectivamente esa noción de la bandera larga, como que la bandera larga desapareció. Parece algo medio boludón, pero me parece que hay algo ahí interesante. Finalmente, voy a pasar a otra cosita porque nos enfrentamos al fin del pensamiento. Cada época tiene su propio miedo, ¿no? Qué sé yo, supongo que para mis viejos era la bomba atómica, un poquito más atrás la peste, ¿no? Yo creo que un miedo nuestro, más que el fin del trabajo, es el fin del pensamiento. Durante siglos, creer, pensar, fueron actos que definían a lo humano.
Pero hoy, en medio de esta revolución digital, pensar se volvió una tarea subcontratada. Las máquinas ya no hacen cosas por nosotros, sino que piensan por nosotros, o eso prometen. Y lo más inquietante es que no lo piensan mal, sino que lo hacen lo suficientemente bien como para que lo dejemos pasar. Yo paso mucho tiempo respondiendo correos electrónicos, quizás ustedes también, y la semana pasada que tomé exámenes y mis alumnos podían mandarme un correo si querían otra nota. Tengo alumnos en una de las universidades donde doy, es muy importante la nota, entonces son muy atentos a si tienen un 8 sacarse un 9, si tienen un 9 sacarse un 10. Yo era ese alumno, así que me siento contento de que todavía existan. Y ¿qué me di cuenta? Me tomé una mañana y pico y un poquito de la tarde tomando mate, respondiendo mails, que muchos de esos mails estaban hechos por ChatGPT, que realmente le habían dado el examen, le habían dicho convencer a este boludo de que me dé más nota. Insisto con esto, el objetivo era loable y era el que le había pedido, pero nada me sacó la sensación de mal humor, hasta el día de hoy que lo traigo, de, bueno, me perdí una mañana y media respondiendo a robots. Como que me veo en ese futuro, ¿no? Y también cuando doy clases por Zoom, ahora muchas personas tienen unos programas automáticos que toman nota, ¿no? Que aparecen. Entonces, tenía una clase con 18 alumnos y fui, un día entré y me di vuelta y había como 36 contactos metidos. Nadie quiere venir a las clases mías si no está matriculado. No es que tipo se metieron desesperados por recibir la iluminación filosófica. Y me di cuenta que eran todos bots y muchos además cortan la imagen. Entonces yo no me parece de Black Mirror que ahora ya termina el semestre. Supongo que en marzo del año que viene, cuando vuelva las clases, yo empiezo a tener más bots que alumnos adentro de las clases, ¿no? Entonces me parece que hay algo también del orden, y por eso traje tanto a Lovin, que traigo siempre la dimensión emocional, ¿no? De los afectos, porque no me dan ganas, de dar clases, no me dan ganas de revisar la nota, ¿no? Me veo obligado a interactuar con estas máquinas disfrazadas, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa tanto las máquinas que piensan, posta. A mí me preocupa el declive de gente que no piensa, ¿no? Un amigo mío que estamos trabajando esto de pensamiento crítico en la Facu dice, hay mucho crítico y poco pensamiento. No en el sentido crítico de acá, pero hay mucho que te critica en otro sentido y poco pensamiento, ¿no? El peligro no es que la inteligencia artificial se vuelva demasiado capaz, sino que nosotros nos volvemos demasiado cómodos. Las tecnologías cognitivas, desde buscadores hasta modelos de lenguaje, han hecho que la lectura, la escritura y la atención profunda parezcan ejercicios arcaicos. El pensamiento se terceriza, ¿no? Y si fuese un músculo, se atrofiaría. Y escribir no es una actividad que viene después del pensamiento, es la forma en que el pensamiento ocurre. Al delegar la escritura en los algoritmos, externalizamos también la conciencia. Dejamos de pasar tiempo bajo tensión o friccionado, que es el tiempo lento del silencio. Las ideas se rozan, se resisten, se transforman, sin esa fricción, sin ese silencio. No hay pensamiento. No quiero con esto limitarme al mundo de la educación o al aula, que quizás es el mío, ¿no? Digo, pienso que estamos abandonando el espacio simbólico que nos permitió imaginar, deliberar, construir sentidos. Las pantallas nos devuelven un simulacro de profundidad, una cita, un párrafo, una respuesta instantánea, pero su velocidad impide sedimentar lo que aprendemos. El resultado es una sociedad que sabe que tiene más información y que comprende cada vez menos. Una cultura que confunde la accesibilidad de la información con la accesibilidad de la verdad. En última instancia, no sé si las máquinas pueden pensar, sino que nosotros todavía deberíamos querer hacerlo. Si estamos dispuestos a sostener el silencio, la duda, la lentitud que exige la reflexión, tenemos que volverlas cada vez más presentes. Si podemos defender en medio del ruido un pequeño territorio en donde lo humano siga siendo intransferible, el lugar donde una idea apenas nacida todavía respira. Y para concluir, durante toda esta larga charla, perdón, largo, hemos recorrido un proceso de transformación de la red al capullo, como les propuse, del capullo al enjambre, del enjambre a esta sensación de estar medio dormidos, ¿no? Pareciera no haber salida, pero si la revolución digital se volvió una arquitectura del encierro, pensar la salida exige una nueva forma de libertad, no el gesto romántico
y, como les dije, privilegiado de desconectarse, sino la lucidez de aprender a habitar los entornos digitales sin confundirlos con la realidad. En los 70, el anarquista austríaco Iván Illich hablaba de herramientas conviviales, tecnologías al servicio de la autonomía humana, no de la sustitución. Hoy necesitamos volver a ese espíritu, pero de otra manera. Debemos reintegrar la interpretación en el corazón del diseño tecnológico. No se trata de hacer una guía más ética, como si construyéramos un mueble y simplemente le ponemos un barniz al final, ¿no? Y la ética es el barniz final, sino hacerla diferente, incluir la mirada de las humanidades en su propia arquitectura. El problema no es solo que la inteligencia artificial hace cosas, sino darnos cuenta que no entiende lo que hace. Es una especie de giro cualitativo. La IA ya no trabaja solo con datos numéricos, sino con la cultura, con nuestras palabras, nuestros textos, con imágenes, con nuestros símbolos, con las emociones. Y sin embargo sigue pensada con métricas cuantitativas, con esto que se llaman benchmarks, ¿no? que miden precisión pero no significado. Y ahí surge lo que les contaba, ese riesgo de la homogeneización. Algoritmos que repiten el mismo modelo de inteligencia, la misma estética, la misma moral implícita. Termino entonces con una nota un poco naif, un poco ingenua, pero me parece que del ingenuo salen cosas. ¿Y si esta fuera la oportunidad? Esto lo creo en serio, pero es ingenuo también. ¿Y si esta fuera la oportunidad de la consolidación de las humanidades? Las máquinas, al limitar nuestras capacidades analíticas, nos obligan a recordar que ninguna máquina puede hacer algo tan clave como vivir esas preguntas, ¿no? Ser humano nunca fue tener respuestas, sino habitar esta incertidumbre. Pensar es estar dispuesto a no saber. Por eso, frente al vértigo de la automatización, el gesto verdaderamente radical no es acelerar, sino detenerse. Pensar se vuelve un acto de resistencia, también un lujo. En una época que idolatra la eficiencia, la lentitud es una forma de rebelión. Cuando hablé con este filósofo italiano, con Andrea, él lo que me decía que lo que le tenía más miedo era a una nueva élite, la élite de los que todavía nos acordamos cómo era pensar, frente a los jóvenes que no saben cómo pensar. Y yo les juro que, sin ser edadista, cada vez que pasan semanas y veo algunas cosas de mis alumnos jóvenes, pienso en eso, que como los que vinimos de un tiempo en donde no estaban estas máquinas, tenemos mejor el músculo que ellos. El pensamiento no muere porque las máquinas piensan, sino porque los humanos dejamos de pensar. Pero el pensamiento, cuando es auténtico, no se rinde, se repliega, se recalibra, espera. Y en esa espera me parece que pueden hacer algo nuevo. Quizás estemos presenciando no el fin del pensamiento, sino el final de cierta forma de pensar. La racionalidad productivista, el sujeto propietario de conocimiento, la mente como herramienta. En su lugar, creo, podría emerger otra inteligencia, más encarnada, más vulnerable, más relacional. Una inteligencia capaz de convivir con la máquina sin confundirse con ella. Es una idea inocente, pero profundamente política. Porque si el siglo XX creyó que los problemas se resolvían con más información, el siglo XXI creo que nos puede enseñar que se resuelven con más interpretación. Interpretar no es explicar, es poner en relación, construir sentidos donde hay datos dispersos. Por eso la crítica vuelve a ser indispensable. Criticar, creo, ahora es también devolver complejidad a lo que el algoritmo simplifica. ¿Qué tal si imaginamos sistemas capaces de expresar múltiples perspectivas? Muy parecido a la línea de lo biónico que traía Javier. Crear ensambles humano-inteligencia en donde la máquina amplifique en lugar de reemplazar, donde la inteligencia sea colectiva, no para corregir errores, sino para reaprender a pensar con otros ritmos, otros lenguajes, otras escalas. En su horizonte aparece una noción que puede sonar antigua, pero que se vuelve urgente: el gusto. En la era de inteligencia artificial, el buen gusto me parece que es más importante que nunca. Buen gusto en este sentido, ¿no? Espero que todos acá somos el buen gusto. Cuando los algoritmos, no sé, porque ahora que lo dije, no, digo, se entiende, ¿no? El gusto humano, el propio criterio. Cuando los algoritmos pueden generar infinitas versiones de todo, imágenes, melodías, rostros, el verdadero talento no es producir, sino elegir, que es también un poco lo que traía acá el compañero. El gusto es un juicio con estilo, la capacidad de distinguir lo que vale, lo que conmueve, lo que es justo dentro de ese océano de posibilidades. Y eso no puede automatizarse. Por eso, tal vez el futuro no dependa de tener más inteligencia, sino mejor gusto. Un gusto educado por la experiencia, por la lectura, por la exposición a lo diferente. Educar el gusto será la nueva alfabetización crítica. El cambio que necesitamos no es tecnológico, sino intencional
atencional, perdón, y estético. No se trata de apagar pantallas, sino de recuperar la capacidad de mirarlas. No de callar el ruido, sino de reaprender a escuchar el silencio. El pensamiento no volverá si no volvemos a sostener el intervalo, ese espacio mínimo entre estímulo y respuesta. Ahí somos libres. Quizás entonces el siglo XXI no nos pide ser más rápidos, sino más lúcidos. Y la lucidez, como el gusto, no se puede programar, solo se cultiva. Muchas gracias. Y ahora me saco una máscara y soy una fembot.